Bien, entonces el ejercicio de tipo 3, cuando la fuerza es inclinada, vamos a hacer la misma forma anterior, únicamente hay que tomar en cuenta aquí, donde dice que la fuerza viene inclinada. ¿Ok? Bien, entonces para eso ustedes ya se han preparado con la descomposición de fuerzas mediante el diagrama de cuerpo libre. Vamos a poner un ejercicio directo y en el ejercicio vamos agregando los datos que sean necesarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una superficie como esta, bueno, un poquito más pequeña para hacer el diagrama enfrente, y tenemos, digamos que es una caja color amarillo, ¿ya? Ok, entonces, de esta caja color amarillo, una persona la está alando mediante una cuerda. Entonces, esta es la persona, ¿ya? Estira sus brazos y mediante una cuerda que la voy a poner de color rojo, le está aplicando una fuerza, ¿ya? Les pregunto a ustedes, ¿la fuerza que está aplicando es hacia la izquierda o a la derecha? ¿Qué dicen ustedes? Hacia la izquierda. Se sujeta a la izquierda, pero lo jala a la derecha, ¿ya? Entonces es una fuerza F que está aplicándose a la derecha, ¿ok? Vamos a decir que esa fuerza F que se aplica a la derecha es de 500 newtons. Ya, bien. Siguiente punto. Tiene un coeficiente de rozamiento, es decir, un valor de U, ¿no es cierto? Esto ya vimos la semana anterior. Un valor de coeficiente de rozamiento cinético igual a 0.1, pongámoslo igual. ¿Ok? Bien. Entonces, si esto está así, significa que debajo de la superficie, pero entre la superficie de la caja y la superficie del suelo sobre el cual se va a desplazar, se da esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba esto? Fricción, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, una vez que ya tengo estos elementos, me falta por último algo importante aquí para agregar. Si la fuerza está inclinada, entonces quiere decir que hay un ángulo entre este brazo de la persona y esta parte de aquí. Se me borró lo que no tenía que borrar. Ya. Entonces, miren, entre la persona hay un ángulo que se está formando aquí. ¿Sí? Vamos a decir que ese ángulo es un ángulo de 30 grados. Ya. Entonces, ese sería el ejercicio. Ahora, ¿cómo lo desarrollo? Siempre que estemos viendo la segunda ley de Newton, se realiza mediante el diagrama de cuerpo libre. Entonces pongo el plano cartesiano y ahora realizo el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense, ¿qué se pone primero? Siempre la fuerza aplicada. En este caso, la fuerza aplicada, ¿cómo está? En forma inclinada, ¿no es cierto? Como está en forma inclinada la fuerza aplicada, y se ve afectada por el ángulo, entonces aquí igual se transporta el ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? 30 grados. Bueno, casi no sé, voy a hacerlo con otro tamaño de letra. 30 grados. ¿Ya? Entonces, la fuerza F tiene un ángulo de 30 grados. ¿Qué más puedo yo decir? También, si es que una fuerza tiene un ángulo, decíamos que esa fuerza se descompone, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza se va a descomponer obligatoriamente en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Y a esta la denominaremos Fx y a la de acá Fy. ¿Ya? Perfecto. Ahora bien, del otro lado decíamos que tenemos la fuerza de rozamiento, que es esta que está aquí. Vamos a ponerla en el gráfico, es decir, tendría que ubicarla desde la derecha hasta la izquierda. ¿Ya? Entonces a este le llamamos fuerza de rozamiento. F.
R con signo negativo. ¿Sí? Bien, hasta ahí tenemos. Ahora, ¿qué otras fuerzas me faltan aquí que no están en el gráfico? Pero que ya sabemos que siempre van a existir. Por un lado tenemos la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal, que es la que está hacia arriba, y yo la voy a poner un poquito más larga, por cuestiones de identificación. Mientras que el peso, que es producto de la masa por la gravedad, lo vamos a poner hacia abajo. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál es la masa de este objeto? Vamos a decir que esta masa del objeto es de 30 kilogramos. kg. ¿Ya? Ahora sí, entonces, este diagrama de cuerpo libre básicamente ha sido el paso número 1. ¿Sí? Bueno, entonces, si este es el paso 1, ¿cuál es el paso 2? El paso número 2 va a ser determinar la sumatoria de fuerzas. Seguimos trabajando con la misma ecuación. X es igual a masa por aceleración. Recordemos que la fuerza en X porque el cuerpo se desplaza sobre ese eje. Y de aquí sacamos la composición, ¿sí? Es decir, cuáles son las fuerzas que están sobre el eje X interactuando para en base a esas poderlas reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a reemplazar aquí? Las que estén sobre el eje X, es decir, esta y esta. La una es positiva, la otra es negativa. Bien, entonces me va a quedar así. Fuerza en el eje X menos fuerza de fricción igual a M por A. A ver, déjame ver el chat. Ya. Me están diciendo, profe, ¿por qué primero no despejamos? Nos va a dar lo mismo, pero hagámoslo así. Entonces, despejando la aceleración, que es lo que tenemos que encontrar, quedaría sumatoria de fuerzas X entre M. ¿Ya? Y aquí al sustituir nos va a quedar lo mismo que estaba escribiendo anteriormente. Aceleración es igual a fuerza en el eje X menos fricción entre masa. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para la fricción. Ahora bien, vamos viendo qué datos vamos a ir necesitando según las magnitudes que se vayan a emplear. ¿Sí? Entonces aquí también me falta poner el peso. Gracias a los que me hicieron acuerdo. Listo. Bien. Entonces, si ese es el paso 2, el paso 3 vendría a ser encontrar todos los elementos que hacen falta para continuar con, con el paso número 2, ¿ya? Entonces, a ver, primerito es esto. La fricción es igual al coeficiente U o UC, dependiendo del texto, por el valor de la normal. Pero como no tienen el valor de la normal, entonces la normal N es igual a P menos fuerza en Y. Ahora ya no va a ser solamente igual a N y P, por una razón. Si nos regresamos al gráfico original, nos decía que N era lo mismo que P, esto era lo mismo que P, porque eran las únicas que estaban aquí. Pero en este caso se agrega una más, que es FY. ¿Y por qué FY es negativo si ahí dice positivo? Lo que pasa es que yo ya me adelanté un paso. Entonces, para llegar a ese paso, vamos a hacerlo así. A ver, entonces, las fuerzas en el eje Y son la normal que está hacia arriba
menos el peso, pero más la fuerza en Y que está hacia arriba, menos el peso que está hacia abajo, y todo eso está en equilibrio, es igual a 0. ¿Ya? Entonces de aquí lo que yo estoy haciendo básicamente es despejar N, y si paso el peso se hace positivo, y si paso la fuerza se hace negativo. ¿Ya? Entonces de esta manera nosotros llegamos a esta conclusión. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Estoy yendo lo más Sí, despacio. sí. Ya estoy yendo lo más despacio posible. Una vez que ya tenemos esto, vamos viendo por partes. A ver, ¿a qué era igual el valor del peso? El peso era igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Menos Fy. Pero yo tengo que destruir este Fy para poder seguir operando. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Menos F. Y recuerda que en la descomposición de fuerzas yo les dije, siempre que exista, voy a ponerles acá un paréntesis, siempre que exista X, se hace fuerza multiplicado por coseno. Y siempre que exista Fy, se hace lo contrario, F por seno. Entonces aquí, esta Y se va a sustituir por la función seno. Por seno del ángulo teta. El ángulo alfa. El cualquier nombre que le quieran dar al ángulo. O dale alfa, es más conocido. ¿Ya? Y ya tenemos esto. Una vez que tenemos todo, ahora sí vamos a ir cambiando. A ver. Masa era 30 kilogramos. Perfecto. A 30 kilogramos lo voy a multiplicar por 9.8. Vayan haciendo por favor en la calculadora. Metros sobre segundos al cuadrado. Y a eso le voy a restar F, que es la fuerza de ¿cuántos newtons? 500. Entonces teníamos aquí la fuerza de 500 newtons. Por el valor del seno del ángulo, en este caso 30 grados. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿preguntas hasta ahí? No, listo. No, listo, está todo entendido. Ya. Bueno, entonces, como no hay preguntas hasta esta parte, vamos a seguir con el proceso, ¿sí? Yo les pedí que por favor me ayuden con los cálculos. A ver si lo hicieron por favor a eso. Siempre con 2 decimales. Pues, bueno, como siempre ustedes no colaboran. Entonces yo mismo voy a hacer todo y Dicen, con este ejemplo terminamos ahí.
Un cálculo de 30 kilogramos por 9,8. ¿A cada uno hay que hacerla por tomando solo uno o lo hacemos todo una sola? Pueden hacer una sola o pueden hacerlo por partes. Listen, ahí sale 294, 30 por 9,8. Ya. Gracias. Es decir, todo sale 44 newtons. Bien, entonces recién tenemos parte de nuestra respuesta que nos va a servir para el resto del ejercicio. Una vez que ya tenemos esto, reemplazamos en la fricción. Entonces quedándonos de la siguiente manera, que la fricción es igual a UC, en este caso 0,1 el coeficiente, por la normal que es 44 newtons. Y eso me va a quedar como 4,4 newtons. Entonces, esta es otra respuesta que asimismo me va a servir para llegar a la respuesta final. Reemplazo ahora aquí todo en la ecuación, ¿sí? Y aquí se van a dar cuenta que también he tenido que hacer un reemplazo más. A ver. Entonces sería aceleración igual a Fx, lo mismo que hicimos con Fy. Fuerza por coseno de 30 menos 44. 44 newtons. Y todo eso entre la masa 30 kilogramos. ¿Listo? Ahora realizamos la operación. En este caso solo voy a hacer la operación para el numerador. Es decir, a los 500 los voy a multiplicar por el coseno de 30. Me va a dar 433,001. Punto 0,1 entre 30 kilogramos. Y realizando esta operación, la aceleración sería de aproximadamente 14,4 metros entre segundos al cuadrado. ¿Ya? Y finalmente, entonces, esta sí es nuestra respuesta. En este caso me quedó positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que la fuerza aplicada sobre el objeto, es decir, 500 newtons, es suficiente para que el cuerpo se desplace. Por esa razón el valor es positivo. ¿Ok? Listo. Tenemos entonces hasta ahí ya un ejemplo paso por paso. ¿Sí? A ver, vamos a tratar de hacer con ustedes otro.
Ya, yo solo les voy a dar alguna idea y ustedes siguen ahí. Simplemente les voy a cambiar una cosa. Ya. Y vamos a poner una masa de 40 kilogramos. ¿Ya? Y vamos a decir que la fuerza aplicada sobre este objeto es de unos 200 newtons. Ya. Perfecto. Entonces, en base a esto, vamos a construir primeramente el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, graficamos nuestro plano cartesiano. Solo hasta aquí les voy a ayudar. De aquí en adelante, el resto del ejercicio le van a hacer ustedes. ¿Ya? Paso la fuerza aplicada y no recuerden que ya hablamos una vez que no tengo que ubicarlo aquí. ¿Dónde tengo que ubicarlo? ¿En qué cuadrante? En el que viene para el cuarto cuadrante, es decir, la proyección de la fuerza en el cuadrante anterior. ¿Ya? Y como tiene un ángulo, ¿no es cierto? Y me estoy olvidando justamente de eso, de ubicar el ángulo. Como tiene un ángulo, vamos a decir que ese ángulo es de unos 20 grados. ¿Ya? Entonces, al tener el ángulo, lo que provoca es que esta misma fuerza se descomponga, ¿no es cierto? Siempre se descompone para el eje Y y para el eje X. En este caso, el X va a la izquierda, pero a la derecha, y el Y va hacia abajo. ¿Ya? De esta manera. Entonces me va a quedar fuerza, fuerza en X y fuerza en Y, pero negativo. ¿Qué más tenemos? Si el objeto se mueve a la derecha, a la izquierda entonces está la fricción. ¿Listo? Hacia arriba siempre la fuerza normal. N. Y hacia abajo el peso P. Listo. ¿Ya? Entonces ahí están todos con sus signos, con sus fuerzas, con sus direcciones. Ahora sí, a partir de aquí vayan construyendo los test. ¿Cómo empezaríamos a desarrollarlo? Les dejo ahí así para que ustedes puedan ir viendo. Unos 10 minutos, no los voy a dar más tampoco. Dicen, ¿puede hacerle más chiquita el gráfico, por favor? Ya le voy a dar. Ahí es lo más pequeño que se puede hacer.
Lísimo, voy a meter desde otro dispositivo para que me acepte por... Ok. Ya, ahí revisan ahí para que creo que está un poquito más cómodo. Entonces, tenemos un nuevo ejercicio, hemos hecho la descomposición, ahora vamos a encontrar los elementos, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir directo. Aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas X entre la masa. Entonces, la aceleración sería igual a la fuerza X menos la fricción sobre M. Ok, vamos al siguiente paso. ¿Cómo calculo la fricción?
la fricción es igual al valor de U o UC, como esté, por el valor de la normal. Yo ya tengo el valor de U, es 0,1. Y puede tomar muchos valores, como les había comentado. El problema es que el valor de la normal no tengo. ¿Ya? El valor de la normal. En este caso tengo normal menos peso menos fuerza en Y igual a 0. ¿De dónde saco eso? De aquí, del gráfico, del diagrama. Tengo dos fuerzas abajo, el menos peso menos FY y solamente uno arriba. Es decir, que si yo despejo N me va a quedar P menos FY, perdón, más FY. Y si yo sustituyo cada elemento, por ejemplo, P, M por G, más fuerza en Y, F por, no se olviden, seno del ángulo, en este caso 20 grados. ¿Ya? Cambiando esto por valores quedaría masa, ¿cuánto era la masa? 30, 40. 40 y 200. Entonces me quedaría 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado más fuerza 200 newtons por seno de 20. Entonces aquí dos operaciones, 40 por 9,8 y 200 por seno de 20. Yo lo voy a hacer directamente en la calculadora, ¿ya? Entonces el 40 por 9,8 le voy a sumar los 200 por el seno de 20. Nos daría 460,40. Bien. A este valor que ya está aquí, lo cambio en la ecuación de acá, entonces 460,40. Me va a quedar 46,04 newtons. Y una vez que ya tengo esto, voy a la aceleración. Bien, entonces en la aceleración tengo que cambiar todos los elementos. Fx, que es F por el coseno de 20. La fricción, que es menos 40. Déjame ver, 46,04. 0,4 newtons. Entre la masa, que era 40 kilogramos. ¿Ya? Sustituimos otra vez todo. Entonces nos va a quedar 200 por coseno de 20 menos 46,04 entre 40.
Por lo tanto, la aceleración es igual en un solo paso 200 que multiplica al coseno de 20 y que luego resta con 46.04 y que divide para 40. 3.54. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta de la aceleración para el segundo ejercicio. Nuevamente, me queda positivo. ¿Qué significa? Que la fuerza que se le aplicó al cuerpo es lo suficientemente necesaria para que el objeto pueda avanzar. Es decir, el objeto después de aplicar la fuerza sí se va a mover hacia acá. ¿Ya? Bueno, creo que quedaríamos ahí.